terapias de reemplazo renal continuo. Estos son mis ads de Twitter. Este es el mío personal y este es el de la aplicación. La pueden bajar la aplicación de Android o de iPhone y es gratis, ¿sí? Y siempre va a ser gratis. Ok, entonces, conflicto de interés ninguno. Puede que esté hablando yo de repente de Prisma o Prisma Flex, pero pues es la máquina con la que yo tengo experiencia y aunque tengo la teoría de otro y todo esto debe ser más o menos igual, pues no tengo ningún conflicto de interés. Al contrario, yo creo. Bueno, entonces, rápidamente, recordemos, esto es sumamente importante. La terapia de reemplazo renal continuo es una de muchas herramientas, ¿ok? Del repertorio para el soporte renal en pacientes críticos. No hay evidencia hasta el momento de que esta terapia sea superior a otras terapias. Es decir, no porque estemos súper emocionados y estemos repitiendo esta clase y que queremos que se dé terapia de reemplazo renal continua, hasta la fecha no hay ninguna evidencia de que esta terapia sea superior a otras terapias de reemplazo renal si es que se hacen adecuadamente. Entonces, no se casen con que es mejor hacer continuas que hacer intermitentes, híbridas o diálisis peritoneal, ¿no? Todas esas son similares. Muy bien. Contenido, pues vamos a ver tipos de prescripción, características de la mejor prescripción, orden de la prescripción que nos va a llevar la mayoría de la clase y la prescripción como tal, ¿no? Dos tipos de prescripción. Hay dos tipos, la protocolizada y la personalizada, ¿ok? Si ustedes están en un centro donde hay mucho terapia de reemplazo renal continuo, pues lo ideal es que tuvieran un tipo de prescripción protocolizada. Está diseñada para grandes volúmenes de pacientes, de grandes volúmenes de terapias. En realidad la prescripción tiene 2 o 3 variaciones, no se hacen muchas modificaciones. No es necesario entender los conceptos al 100%, sino pues prescribes como se hace en tu centro y punto. Lleva a que estos pocos errores. Prácticamente podrías hacer un algoritmo para que el personal de enfermería lleve a cabo la terapia y no haya errores y que se logre lo que se tiene que hacer. No es muy útil para aprender. Si ustedes están en un centro así o se van a rotar a un lugar en donde hacen mucha terapia de reemplazo renal, realmente no es el mejor lugar para aprender este tipo de cosas, ¿no? Y pues para mí es un poquito más aburrida. Personalizada, pues es menos volumen, puedes tener las variaciones que tú quieras, porque si entiendes los conceptos, pues puedes hacer las variaciones que tú quieras. Se tiene que tener un entendimiento al 100%. Esta es obviamente más propensa a errores. Es excelente para enseñar, es en lo que nos vamos a enfocar en esta clase y es más divertida. Prácticamente esto es una receta de cocina, ¿ok? Y esto, pues, es el entendimiento de la terapia y la modificación de ella para saber qué estamos haciendo, ¿ok? Conceptos que ya deben de tener nominados: eficiencia, intensidad, frecuencia y eficacia, ¿ok? La eficiencia la vamos a representar con K, la intensidad con K por tiempo de un día, es decir, la eficiencia que se da en un día. La frecuencia es KT por días a la semana, o sea, es decir, intensidad, que es KT, por días a la semana, y eficacia va a ser el desenlace clínico que estamos buscando, ¿ok? Lo que sea que quieran hacer, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo, es una tablita que hice. Aquí vamos a tener diferentes terapias y vamos a clasificar sus eficiencias, intensidades y frecuencias. La eficiencia y todo esto se va a traducir en volumen. ¿Por qué? Porque la depuración se describe en volumen. Entonces, por ejemplo, una CRRT, una terapia de reemplazo renal continua de 24 horas, que dura 7 días, pues tiene una eficiencia aproximadamente de 30 mililitros minuto. Un SLED de 8 horas, 5 días por semana, 80 mililitros minuto. Y una HDI o un intermitente, 3 horas, 3 días por semana, se te da por sesión 200 mililitros minuto, aproximadamente, ¿ok? Es nada más para que vean la diferencia, ¿no? Entonces, se dan cuenta, poca eficiencia, más o menos, y mucha eficiencia, ¿ok? Ahora, si hacemos intensidad, pues 30 mililitros por 1440 minutos, si quieren lo pueden hacer, en teoría debe estar bien, te da 43 litros en 24 horas, ¿ok? Después, si tú lo multiplicas por 7 días, 43,200 por 7 días de la semana, pues tienes 302 mililitros totales de frecuencia total, ¿no? Luego, en SLED, pues igual, lo multiplicas, te da 38 litros y estos 192,000 mililitros.
Después, la hemodiálisis intermitente, pues 36 litros, porque son solo 3 veces a la semana. Y si se dan cuenta, aquí ya empieza a haber una diferencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la terapia continua tiene muy baja eficiencia, mucho menos que la terapia intermitente, pero tiene mucha más intensidad, es decir, se da por mucho más tiempo en el día, ¿no? Entonces, al fin del día, es mucho mejor, o bueno, te da más depuración el hacer una terapia continua de 24 horas que dar una terapia de intermitente de 3 horas, ¿ok? Pero más o menos son equivalentes. Entonces, yo siempre digo, para que se den una idea, una terapia de 24 horas de continua es equivalente a la típica sesión institucional, ¿ok? 3 horas, 3 veces por semana, ¿no? Es equivalente a eso, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar, perdón, es muy similar a estas dos, ¿ok? Entonces, 24 horas de terapia continua es equivalente a una terapia intermitente de 3 horas. Ahora, si nos vamos a frecuencia, o sea, es decir, los días que le damos a la semana, pues es muchísimo más importante la terapia continua. Entonces, aquí el mensaje principal es, las terapias intermitentes son de alta eficiencia. Si se metieron a la clase de terapias de reemplazo renal en lesión renal aguda, revisamos estos conceptos bastante bien y vimos cómo aprovechar esta intensidad, esta eficiencia alta para poder lograr nuestros objetivos, ¿ok? Entonces, la intensidad es la principal característica de una terapia de reemplazo renal continua, ¿no? Más que la eficiencia. Entonces, estos son otros ejemplos, ¿ok? Y bueno, características unas, es baja eficiencia, ya vimos, por eso se llaman, a veces le dicen lentas, y alta intensidad son continuas, ¿ok? Entonces también se les puede llamar terapias lentas continuas. Entonces la eficacia, que acuérdense que eficacia era el desenlace clínico que queríamos con esa terapia, el que quieran ustedes, ¿ok? La eficacia va a depender de la continuidad de la terapia. O sea, si ustedes dan una terapia continua, una terapia lenta, o ponen un prisma, lo que sea, y les dura 6, 8 horas nada más, pues bueno, no dieron ni siquiera el mínimo que hubiera sido necesario, ¿ok? Entonces, la eficacia va a depender de la continuidad, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la mejor prescripción? Esto es algo que trato siempre de que quede súper claro, porque a veces nos debrayamos en cosas como el mecanismo, como el tipo de bolsa, como el tipo de filtro, etcétera. Y todas esas cosas a lo mejor son importantes, pero la mejor prescripción siempre va a ser la que mantiene el circuito corriendo. Es decir, que no se te coagule el filtro, que no se pare, que la terapia siga y siga. ¿Ok? Si ustedes hacen la prescripción que ustedes quieran y sus metas de prescripción las tienen corriendo 24, 48, 72 horas, 96 horas, están haciendo una buena prescripción. No importa que no sea una que, por ejemplo, como la que veamos aquí, ¿no? Entonces, un caso, 80 kilogramos, hematocrito de 30%, está en anuria, potasio de 5.6, tiene un bicarbonato de 12, pH de 7.2 y está a 6 litros positivo. Obviamente está en la terapia intensiva, está intubado, seguramente tiene algo de aminas, etcétera, ¿no? Entonces, los interconsultan. Entonces, primero, en la prescripción hay varias cosas que tenemos que ver. Toda esta es la lista que yo les propongo que hagan y que lo hagan en este orden. Entonces, cuando ustedes van a prescribir, es muy importante que lo primero que piensen y que lo que consideren que es lo más importante en su prescripción es el acceso vascular, ¿ok? Si ustedes no tienen un buen acceso vascular, olvídenlo, no, nada de esto de aquí va a funcionar, ¿ok? Entonces, aquí es el primer y más importante eslabón de la prescripción. Entonces, ustedes pueden tener la mejor máquina, la mejor, pueden tener el mejor filtro, que según te venden, que es el mejor, pueden tener las bolsas más balanceadas, con diferentes características, pueden incluso usar citrato, pueden hacer cálculos matemáticos, tener ahí a su jefe de residentes que les haga los cálculos y que les diga cómo hacerlo, pero todo va a depender de este pequeño eslabón. Entonces, ustedes tienen que concentrar la mayoría de sus esfuerzos ahí en la prescripción en que el acceso vascular sea el apropiado. Y si no es el apropiado, tratar de hacer que sea el más apropiado para la terapia, ¿ok? Entonces, esto no es parte de la prescripción, pero es muy importante que entiendan una cosa.
Si ustedes tienen todo, pero su personal no tiene idea o está aprendiendo o no le importa, también pues va a fracasar tu terapia. Entonces es muy importante que lleven una excelente relación con enfermería o con quien sea que maneje las máquinas y que lleven una comunicación continua. Normalmente estos enfermeros son súper, tienen muchas ganas de aprender, son enfermeros muy preparados y generalmente son abiertos y les encanta que les digas por qué estás haciendo un cambio, etcétera, y eso va a hacer que tu terapia dure mucho más, ¿no? Yo he tenido algunos tratamientos y la relación que se pueda llegar a tener con estas personas, el éxito va a depender mucho de esta relación. Entonces, les invito a que también se enfoquen mucho en esto, ¿ok? Bueno, ya, acceso vascular. Entonces, obviamente el diámetro externo de acuerdo al diámetro del vaso. Entre más grande sea el vaso, pues lo ideal es que más grueso sea el vaso. Acuérdense, entre más grueso sea un catéter, pues mejor flujo va a dar, ¿no? No nos vamos a meter a estas leyes de la física que dicen eso. Entonces, acuérdense, catéter corto y grueso debería de dar mejor flujo, ¿ok? Vamos a ver por qué a lo mejor cortos en este caso no son tan importantes. Entonces, pueden ir desde 12 hasta 16 French, ¿no? Esto es un vaso sanguíneo, no sé si se lo pueden imaginar, y esto es el lumen del catéter, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea lo más grande posible. La localización. Bueno, esto depende también de quién les diga y la verdad es que no se casen con lo que yo les estoy diciendo. Esto es lo que simplemente pienso yo que podría ser. Hay guías de esto y las guías te dicen, bueno, primero pon yugular derecho. Después pon femoral derecho, pon femoral izquierdo y después yugular izquierdo. O sea, no empiecen por la yugular izquierda, ¿ok? Después, subclavio izquierdo y subclavio derecho. Obviamente los subclavios deberían de ir hasta el final, no deberían de usarse. Usen los subclavios para ponerles centrales a los pacientes a la mejor, pero no catéteres de alto flujo de preferencia. ¿Okay? A veces se tienta uno a hacer subclavios por la anatomía y porque es lo que más práctica tienen, etcétera, pero les voy a insistir, si van a usar terapia de reemplazo renal continua, si van a usar lesión renal aguda, pues eviten los subclavios, ¿ok? Ahora, en prono, yo les propongo, no sé, hay gente que he escuchado cosas que no están de acuerdo aquí conmigo, pero yo me iría primero a 1 y 2 femorales y 3 yugular derecho. Esto especialmente porque a la hora que está pronado el paciente, si no tiene un equipo especial de corrección de la cabeza, es decir, que la cabeza más bien se está rotando de un lado al otro, pues depende del tipo de rotación de la cabeza, el acceso que vas a tener a tu catéter, ¿no? Mientras que si tú pones un femoral y sacas las orejitas o las líneas hacia un lado, pues es muy sencillo conectar un paciente en prono si el catéter está femoral. Y también el paciente va a ver mucho menos movimiento en esta parte de acá abajo, ¿ok? Yo, en lo general, en lo personal, siempre pongo primero femorales en lesión renal aguda en pacientes intubados. Ya probablemente cuando ustedes lleguen ya va a tener un catéter central, va a tener varios piquetes aquí que le dieron, va a estar intubado, va a tener, no sé, traqueostomía, lo que sea, y pues bueno, esta es una excelente opción, el femoral, ¿ok? Y pues bueno, la longitud, ¿ok? Se recomienda más o menos de 15 a 16 centímetros, 19 a 20 centímetros si llegaran a ponerlo izquierdos. ¿Dónde deben de quedar? Pues en la unión cabo-atrial, ¿ok? En donde se une la cava con la aurícula derecha, o incluso pueden estar auriculares sin ningún problema, ¿ok?